Dios le bendiga, amados. Dios le bendiga una vez. Qué bueno que estamos en la casa del Señor, ¿verdad? Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Y mucho más cuando tenemos la oportunidad de disfrutar una experiencia tan hermosa como la que acabamos de tener en este tiempo de adoración. Yo felicito a los muchachos del Ministerio de NG por dejarse usar de una forma tan hermosa, tan espiritual, que nos llene el alma. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Me dan deseos de llorar porque cuando yo siento la presencia de Dios, lloro, y es lindo no poder escuchar unas alabanzas que agradan y honran a Dios en una forma tan hermosa. Amados hermanos, yo quiero, antes de comenzar a predicar, decirle que yo prediqué esta mañana este mismo mensaje que ustedes van a escuchar. Cuando vi la reacción de las personas, me llevó a que ahora en este servicio le dijera lo que le voy a decir. Yo le voy a pedir, por favor, que usted no pase juicio sobre lo que usted va a escuchar antes de escuchar el final. Usted espere. Quiero decirle que el acto de amor más grande que ha visto la humanidad, todos sabemos cuál fue: la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El acto de amor más grande vino acompañado de una corona de espinas. Vino acompañado de latigazos, de golpes en el rostro, de clavos en los pies y en las manos, y de una lanza en el costado. Que no se le olvide eso. Vamos a orar. Padre celestial y Padre bueno, Señor, en esta hermosa mañana vengo delante de ti, Señor, con mi corazón en las manos, porque tú sabes, Señor, lo que has puesto en mi corazón para compartir en esta mañana. Y voy a ser obediente, Señor, y voy a dar lo que me diste conforme lo recibí. Prepara las mentes, prepara los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Le voy a dar un tiempito para que lo busque. Es después de los profetas mayores, está Isaías, Jeremías. Después de los salmos, que más o menos todo el mundo conoce los salmos, está ahí una serie de libros. Y después está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, y después de Daniel está el libro de Oseas. Oseas capítulo 11, verso 7. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer.
Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden sentarse. Al ver esta expresión de Dios que va dirigida a su pueblo, ¿verdad? Yo pienso, ¿qué habrá llevado a Dios a expresarse de esa manera de su propio pueblo? ¿Qué estarían haciendo para llevar a Dios que hiciera esa expresión? ¿Verdad que la expresión está fuerte? Está fuerte. Yo me pregunté, ¿qué le estaría pasando por la mente a Dios? ¿Cómo le estaría viendo las cosas? ¿Y qué estaría haciendo la gente, las personas, que llevaron a Dios a pensar y expresarse de esa manera? Yo quiero hacerle a ustedes una pregunta. ¿Nos importa lo que las demás personas piensen de nosotros? ¿Te importa? ¿Te importa lo que la gente piense de ti? ¿O no? ¿Te quita el sueño eso o te es indiferente lo que las demás personas piensen de ti? Cuando yo pienso en eso y pienso, si yo abriera un debate público aquí acerca de cuál es la postura de cada uno de ustedes, lo más probable, amado, es que cada cual tenga su forma de ver la cosa, ¿verdad? Unos dirían que sí, otros dirían que no, y habrían distintos argumentos sobre si me importa o no lo que la gente piense de mí. Todas las personas tienen una postura respecto a eso, porque nadie está exento de eso, ¿verdad? Todos tenemos una postura, vivimos conforme a esa postura y asumimos las consecuencias de la postura que hayamos asumido. Y obviamente vamos a cargar con las consecuencias de eso. Sin embargo, cuando le damos un poquito la vuelta a esto y modificamos esta pregunta y la dirigimos así, si nos importa a nosotros lo que Dios piense acerca de nosotros, pues ahí, cuando la pregunta, en vez de dirigirlo a lo que piensa la gente, se lo dirigimos a lo que puede pensar Dios sobre nosotros, entonces ahí la cosa como que cambia un poquito. A lo mejor si nosotros teníamos la postura de que no nos importaba, eso nos lleva a cambiar la postura. No, espérate, porque Dios no es cualquiera. Si usted me hace la pregunta a mí, y yo me llevé esto obviamente muy personal, este es un mensaje muy personal. Yo dije, no, a mí, yo no sé si a usted le importaría o no, a mí me importa. A mí me importa saber cómo Dios me ve, cómo Dios considera las cosas que hago, qué Él piensa respecto a mí. A mí me gustaría saberlo, pero más que saberlo me gustaría asegurarme de que yo estoy haciendo las cosas de tal forma y manera que a Él le agradan. Y usted sabe por qué a mí me importaría. ¿Y por qué me importa? Porque desde mi perspectiva, mi vida depende de eso. Mi vida, mi salvación, inclusive la vida de las personas que están cerca a mí, las personas que son importantes, que juegan una relación conmigo. O sea, todas esas personas dependen o van a verse afectados o afectadas por cuál sea la visión que Dios tiene de mí, porque eso va a tener repercusiones en mi vida. Así que yo concluyo en mi carácter personal.
que lo que Dios piensa acerca de mí es importante. Y no solo que es importante, sino que siempre en mi vida va a ser un tema de vital importancia. Yo tengo la esperanza de que al igual que es conmigo, sea con usted. Que usted, al igual que yo, considere de suma importancia lo que Dios pueda pensar acerca de usted. Es por esa razón que hoy yo voy a exponer con ustedes, voy a compartir con ustedes este sermón que he preparado, que he titulado Rebelión. Tomo el título de la cita bíblica que acabamos de leer, que es la base del mensaje de Oseas 11:7. Así que, ¿qué les parece si meditamos en él y le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para entender lo que Él tiene que decirnos? Yo comencé este mensaje haciéndole a ustedes dos preguntas que surgieron cuando leí el verso. Estas preguntas eran: ¿qué habrá llevado a Dios a expresarse de esa manera en relación a su pueblo? Y la segunda pregunta es: ¿qué estarían haciendo? Esas dos preguntas son las que nos van a guiar en el mensaje. Ahora bien, como nosotros podemos ver en el contenido del verso, Dios está expresando su opinión, lo que Él piensa, lo que Él considera, lo que Él ve, lo que Él considera acerca de lo que está viendo, acerca de lo que ve en el pueblo. Y Él dice: ese pueblo que está ahí, que es mi pueblo, está adherido a la rebelión, pegado. Y es a la rebelión contra mí. Oiga, ¿no le parece a usted que eso está fuerte? Era su pueblo y Él dice, los miró, vio lo que hacían y lo que el pueblo estaba haciendo, Él lo interpretó como un acto de rebelión en su contra. Yo no le tengo que decir a ustedes que eso es una palabra fuerte, porque usted lo sabe. Yo diría que más que fuerte, fuertísima. ¿O acaso alguno de nosotros quisiera que Dios pensara de esa manera acerca de nosotros? ¿Usted le gustaría que Dios pensara acerca de usted, que usted vive en rebelión contra Él? ¿Verdad que no? Nadie quisiera escuchar eso a nivel personal. Miremos más bien lo que significa la palabra rebelión. En la Biblia, la palabra rebelión es asociada a oponer resistencia, a sublevarse o a faltar a la obediencia debida. Por tanto, cuando Dios habla y dice que su pueblo está en rebelión contra Él, lo que está diciendo es: mi pueblo se resiste, mi pueblo se subleva y no está siendo obediente a mis instrucciones. Cuando esta expresión cuando esta expresión es utilizada en el original, para las personas que lo vivieron en el original, allá cuando Oseas lo predicó, la palabra se usaba para referirse a algo que ellos conocían muy bien. Fíjese que Dios, yo tengo mi postura en relación a eso, en relación a cómo se predica. A mí, yo siempre he creído que la predicación debe ser lo más simple y entendible posible. A veces predicamos y somos muy rebuscados en la forma de hablar y lucimos posiblemente muy lindo en lo que decimos, ¿verdad? Y posiblemente todo sea cierto y todo sea muy elegante, pero la gente no entendió
pues yo soy de los que me gusta que la gente entienda. Y yo veo que Dios cuando le habla a la gente, le habla de tal forma que la gente entienda. Y cuando Oseas se levantó y dijo lo que dijo, aquella gente, usted sabe lo que entendió acerca de la palabra rebelión. Era la palabra que usaban cuando trataban de subir a una novilla, a un carretón. Usted sabe que los que ya han vivido suficientes años como yo y que vivieron en la vivencia del campo, en los carretones se trepaban las novillos, las vacas, y le ponían una rampita para que subieran, ¿verdad? Se les fuera fácil. Pues esa palabra la asociaban a cuando ellos trataban de subir una novilla que estaba rebelde, que ellos la empujaban y ella subía, pero cuando estaba llegando al final trancaba las patas de adelante, ¡zac! Y se sentaba para atrás y como era tan pesada se corría. Pues eso era lo que significaba la palabra rebelión, de que a veces hacemos como, y disculpe, ¿verdad?, la comparación, como las novillas. Dios nos quiere empujar en una dirección y trancamos las patas, nos sentamos para atrás. Así lo vieron ellos. Yo no estoy diciendo aquí a nadie novilla, por favor. Por favor, no me vayan a malinterpretar, no es mi intención. Solo estoy, ¿verdad?, diciendo lo que significaba. Pero en términos muy simples, lo que él estaba diciendo era que el pueblo oponía resistencia a lo que él mandaba hacer, que en ocasiones hasta se levantaba en contra. Yo pudiera hablar muchas cosas acerca de esto, pero no quiero llegar al punto y no. Pero a veces uno cree que no, pero uno se levanta en contra de Dios, porque si usted se opone a un plan que es de Dios, aunque usted cree que no es de Dios, pero es de Dios, tú te estás levantando en contra de Dios. O que en ocasiones el pueblo actuaba de forma desobediente y no hacía caso a los mandatos de Dios. Usted sabe, cuando usted mira esto, lo triste de esta parte, de esta historia, es que si nosotros dijéramos que él estaba hablando del pueblo inconverso, del pueblo que no conoce, de los filisteos o toda esa gente, pues uno diría, oh, qué mal, pero uno lo podía entender porque esa gente no le conocía a Dios y no le servían, y Dios no era su rey, su Señor, su Dios. Pero Jehová no estaba hablando aquí de ellos. ¿De quién él estaba hablando aquí? De su propio pueblo. Él habla de los creyentes, de los que se dicen ser pueblo de Dios. Cuando uno ve ese escenario dice, bueno, ahora sí necesito que me responda las preguntas, pastor. ¿Qué pasó? La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué llevó a Dios a decir una cosa como esa de su propio pueblo? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo o en su defecto no haciendo? Pero más importante que eso es, ¿estaremos nosotros haciendo lo que ellos hicieron? ¿Qué les parece si averiguamos qué era lo que ellos estaban haciendo? Estemos atentos a esa respuesta y vamos a ver lo que Oseas, lo que Dios por medio del profeta Oseas le dijo al pueblo. Pero más que nada apliquemos la verdad hacia nosotros. Cuando nosotros examinamos el contenido de esa historia, de toda la historia de Oseas, Dios le dice a Oseas, mira, cásate con una mujer fornicaria, ve, búscate una mujer fornicaria y cásate con ella y tú vas a tener hijos fornicarios. Eso es capítulo 1 del libro de Oseas, verso 2. Eso es lo que dice ahí, si usted lo lee, se lo voy a leer rapidito. Dijo Jehová a Oseas, ve,
tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Eso fue lo que él le dijo. Fornicar viene del término latín fornique y significa realizar el acto sexual fuera del matrimonio. Aquí yo creo que básicamente todo el mundo conoce que eso es pecado. O sea, si usted está teniendo relaciones sexuales con una persona que no es su esposa, la Biblia dice que usted está cometiendo un pecado delante de los ojos de Dios. Ese pecado se llama fornicación. Pero en este contexto es más amplio que eso. En este contexto es más amplio que eso. Porque aquí está hablando de que el pueblo estaba realizando actividades fuera del orden de Dios. ¿Qué era lo que estaba haciendo el pueblo? Pues el pueblo estaba haciendo actividades fuera del orden de Dios. O sea, Dios tiene unas órdenes, unas instrucciones y el pueblo estaba haciendo otras cosas. ¿Cuáles eran esas actividades? El capítulo 4 de Oseas nos va a ayudar a identificar cuáles eran. Vaya conmigo al capítulo 4. De ese mismo libro de Oseas, básicamente nos quedamos en el libro de Oseas. Y considere conmigo el verso 1 y el verso 2 de ese capítulo. Lo tenemos, ¿verdad? Él dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. ¿De qué estaba hablando Dios aquí? Dios tenía 3 grandes quejas acerca del pueblo de él. La primera, él le expresa en la frase que dice: porque no hay verdad. Entre mi pueblo no hay verdad. Estaba diciendo que entre aquel pueblo que estaba allí, que era el pueblo de Dios, había falsedad, había mentira y había hipocresía en las acciones. Eso fue yo no estoy refiriéndome a usted, yo le estoy diciendo lo que la Escritura dice, que de lo que se quejaba Dios de aquel pueblo, que era su pueblo, de que esas cosas existían allí. Entonces, cuando usted lee eso, usted dice: bueno, si fuera de los políticos de Puerto Rico, pues le encajaría, ¿verdad? Ajustaría, porque, ¿verdad? Lamentablemente, pues, se han ganado, ¿verdad? Que uno hable de estas cosas. ¿Cierto o no es cierto? Se lo han ganado. Pero no estaba hablando de los políticos. Él estaba hablando del pueblo. La segunda gran queja: nada de misericordia. Cuando habla de nada de misericordia, dice ni misericordia. Dice que aquel pueblo estaba falto de amor hacia el prójimo. No tenían compasión hacia los demás. Y entonces cuando uno mira esto, uno dice: cuán compasivo y cuán misericordioso soy yo con los que están a mi alrededor. Se me hace fácil pasar juicio, juzgarlo, pelarlo, acabar con él. Pues aquel pueblo estaba así, falto de amor. Y la tercera gran queja:
dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. Que el pueblo de Dios no tiene conocimiento de Dios. ¡Wow! Estamos diciendo que aquel pueblo desconocía las leyes, desconocía los estatutos de Dios. O sea que ellos aquel pueblo no iba a la escuela bíblica. No iba a los estudios bíblicos, no leía la Biblia, pero era aquel pueblo. Y yo me pregunto, ¿no les parece esto un poquito al mundo en el cual se vive hoy? ¿O vivimos hoy? Pues esa era la realidad de Oseas y del tiempo de Oseas y de los israelitas. Y si usted me preguntase a mí, me parece que es un poquito igual la realidad nuestra hoy. A lo del tiempo de Oseas, Dios le dijo, eso es rebelión. ¿Cómo lo llamará él hoy? Se me ocurre pensar lo siguiente. Si alguien te preguntara o nos preguntara, ¿cuántos de nosotros somos unos rebeldes contra Dios? ¿Cuántos nos declararíamos culpables? Yo le voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que ninguno o muy pocos, muy pocos se declararían culpables. Más bien estoy convencido que la mayoría de nosotros nos justificaríamos delante de Dios diciendo, yo no, rebelde yo. Si yo voy a la iglesia todos los domingos, ¿qué pasa? Diezmo, ofrendo, ayudo, ando con la Biblia, hago buenas obras. Yo me pregunto, si Dios piensa igual que tú, igual que yo. Si para Dios eso es ser siervo de Él. Tengamos presente que cuando Oseas estaba en su predicación y en el tiempo en el que vivió los israelitas en aquel momento, era un momento donde había mucha prosperidad en el pueblo estaba viviendo, estaba en las papas. Sin embargo, aunque el pueblo estaba en las papas, todo le iba bien. Había dinero, había comercio, había comida, todo caminaba bien. Y en medio de esa prosperidad, ¿qué hacía el pueblo? Pues el pueblo se pasaba haciendo alianza con los pueblos paganos y se unía en relaciones y en acuerdos que Dios no estaba para nada contento de eso. En vez de ellos coger y confiar en que Dios los iba a proteger, en que Dios iba a estar con ellos, en el que Él los va a guiar y los va a llevar por el buen camino, ellos se pusieron a mirar para el lado y dijeron, no, yo mejor me alío con aquel, no sea que la cosa se ponga mala, y comenzaron a hacer alianzas que no eran gratas delante de Dios. Entonces nosotros tenemos, en base a eso, que tener cuidado con quién nosotros nos aliamos, con quién hacemos negocio, quiénes son nuestros amigos, con quién tú pasas el tiempo, con quién tú haces alianza. Porque fija en esas cosas. Y entonces, si eso era malo, si a eso a Dios no le gustaba ni un chispito, peor era lo siguiente. ¿Usted sabe qué era lo peor? O sea, ellos estaban mal creyéndose que estaban bien. Y lo peor es que ellos vivían bajo un falso avivamiento religioso.
Ellos vivían en un avivamiento superficial, o sea, en una vida que parecía ser a todas luces, pero era falso, era superficial. Por eso es que Dios los acusa de falso. Ellos vivían en esa burbuja religiosa donde ellos consideraban que estaban muy bien delante de Dios, sin saber ellos que Dios consideraba su conducta y su proceder como el de aquellos pueblos que se rebelan contra su rey. ¿Qué cosa? Y fijémonos cuán personal lo coge Dios. Dios lo coge personal, ¿sabe? Nosotros a veces pasamos por alto. Dios lo toma personal. Y si no, volvamos a la lectura. Mire cómo decía, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. O sea, el asunto es contra mí. Así que, muy duro, muy personal lo toma el Señor. Y Dios no juega con sus cosas. Dios no juega con sus cosas. Las cosas de Dios no son juegos. Él toma muy, pero muy en serio las implicaciones de nuestra conducta, de lo que nosotros hacemos aquí en esta tierra. Él está mirando y se fija y toma en cuenta. Y si lo hacemos mal, lo toma personal. Que nunca se nos olvide eso. Porque a veces andamos por el mundo y hacemos 4 cosas y se nos olvida que Dios está mirando. Para Dios, aquellas conductas equivalían a actos de rebelión, actos que Él asociaba a oponer resistencia, sublevarse, faltar a la obediencia. Por ende, Israel fue muy ingrato con Dios. ¿Tú sabes lo que es ingratitud? Pues él fue muy ingrato con Dios. Israel fue muy ingrato con Dios. Si los israelitas hubiesen estado atentos al trato de Dios con ellos, ellos no hubiesen hecho eso. Y otra fuera la historia que se contara hoy. Vamos al libro de Oseas. Abra su Biblia en el libro de Oseas y vaya al capítulo 11, que es el capítulo que estamos utilizando como base en esta mañana. Voy a leer los primeros 4 versos. Lo tenemos, ¿verdad? Mire cómo Dios trataba a aquel pueblo, mírelo. Cuando Israel era muchacho, dice él, yo lo amé. Y de Egipto llamé a ¿quién? A mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Era bueno Dios con ellos o no era bueno Dios con ellos? ¿Con cuántos aquí Dios ha sido bueno? Dios ha sido bueno. Pero ellos se empeñaron en hacer lo malo. Se empeñaron. Porque ellos dijeron, yo voy a hacer esto a mi manera. En otras palabras, ellos se convirtieron en sus propios consejeros. O sea, el Señor te dice, ven a vigilar por boca de tu pastor, del que decimos que es el profeta de Dios en medio de nosotros. A vigilar yo. Fíjate eso, yo voy el domingo. Parece bobería, ¿verdad? Pero resulta que no es bobería.
Porque no es que estamos desobedeciendo al hombre, que ¿a quién estamos desobediendo? A Dios, y Dios lo toma muy personal. Y resulta que ellos se convirtieron en sus propios consejeros, porque ahora, hoy, todo el mundo le quiere servir a Dios a su manera. Observemos lo que dice el libro de Romanos capítulo 1, verso 21 y verso 22. Romanos capítulo 1, verso 21 y 22 dice a la letra lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra necio es una palabra fuerte en la Biblia, ¿sabe? La palabra necio en la Biblia se designa cuando se le aplica a una persona que es insensata, que le falta la sensatez, porque es que hay personas que son sumamente insensatas. Allá en el tiempo de Oseas y de Isaías existían esas personas, ignorantes, sin entendimientos, locas. Eso es lo que significaba, o lo que significa la palabra necio en la Biblia, y dice que los que se envanecen en su propio razonamiento, creyendo que la cosa es como ellos solo lo ven, actúan delante de Dios de esa manera. Lo que ocurre es que los israelitas, al igual que nosotros, tenemos una tendencia a descarriarnos. Los israelitas, al igual que nosotros, tenemos un problema que nos cuesta mantenernos firmes en las posturas. Al igual que nosotros, somos inconstantes, no podemos mantenernos. Venimos, Dios nos habla, nos ministra, venimos 2 semanas, 3 semanas, y a la 4ª semana ya dejamos de venir o nos enfriamos. Ellos, al igual que nosotros, están listos para pecar. Túmbame la pajita para que tú veas. ¿Sí? No aguantamos presión. A la menos explotamos y le decimos 4 malas palabras al que se nos paró delante y lo pagamos con que yo soy así. Somos, ellos, no nosotros, ellos, eran propensos a rendirse ante las tentaciones. Rápido se escocotan, o sea, no pueden aguantarse. El diablo los tienta un chispito y se van por ahí. En el argot popular dice, no aguantan presión. Sus corazones estaban decididos a hacer el mal. Esa era la forma en que Dios miró a aquel pueblo, los israelitas, o sea. Pero pienso yo, si el Dios del que estamos hablando es el mismo, así mismo lo verá Dios hoy. Supongo yo, ¿cuántos creen que más o menos sería así? Yo pienso que Dios lo ve igual, porque Él no cambia, y nosotros seguimos siendo lo mismito. Lamentablemente, una parte significativa del Israel espiritual que es la iglesia, anda por esos lares. Cuando tú miras ese escenario, tú dices, diatre, esa gente estaba bien mal. Cualquier persona lógicamente podría pensar, olvídate, ya esta gente no tiene ningún tipo de oportunidad, están perdidos. Se le acabó el break. Yo quiero decirle lo siguiente. Posiblemente entre nosotros pudieran haber personas
que cuando oyen esto y piensan acerca de sí mismos, pudieran llegar a pensar que ellos están tan y tan mal y han hecho tan y tan mal las cosas que ya no tienen ningún tipo de oportunidad de redención. Porque el diablo nos pone ese pensamiento en la cabeza. Y yo esto no lo puse en casualidad, eso lo he vivido yo, que le habla. Que después de haberle servido a Dios, le he fallado a Dios y he creído que ya se acabaron las oportunidades. Es en momentos como ese. Es en momentos cuando yo creo que todo en mi vida está perdido, que Dios nos sorprende. Escuche las palabras que el Señor nos va a decir. Porque Dios es especialista. Él es especialista en atraer al pecador así. En Juan 16, Evangelio según San Juan 16, verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en Juan 14, 6 dice: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que Dios es especialista en traer a la gente en la condición en la que están hacia Él. Solo recuerda lo que Él le dijo a los israelitas en el capítulo 11, verso que ya leí ahorita. En el versículo 4, cuando leí: con cuerdas de amor los traje, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos, Él le dijo a los israelitas, como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Entiéndase que Dios, aquel pueblo a quien le dio la espalda, a quien decían, Él mismo dijo que estaban en rebelión contra Él, Dios les llevaba, les levantaba las cargas. Y yo pregunto en esta mañana, en este santo recinto, ¿a cuántos de nosotros Dios no nos ha levantado la carga? ¿A cuántos de nosotros hoy, aleluya, podemos decir: Dios ha sido bueno conmigo? Alabado sea el Señor, Dios ha sido bueno conmigo. ¿Cuántos, al igual que yo, pueden decir que han sido recipientes de una gracia inmerecida? En esta historia, y ya estoy terminando, y le pido al ministerio que tome su lugar. En esta historia nosotros vemos cómo, aunque el pueblo le estaba dando la espalda a Dios con su conducta, donde no solo ellos pecaban abierta y deliberadamente, sino que justificaban su conducta, cubriéndola bajo un manto de falsa y fría religiosidad. Aún así, a esas personas Dios los amó. Aún así, a esas personas Dios les tendió su mano de misericordia. Amados míos, cualquiera que viera esta historia consideraría que ese sería el final de aquel pueblo tan rebelde e ingrato. Sin embargo, al final de esta historia, el Señor sorprende aún hasta al más empeñado de los incrédulos. Todo porque en ocasiones somos incapaces de entender la plenitud y el inmenso amor que Dios tiene por las almas.
cuando todo parecía indicar que Dios terminaría con aquel pueblo ingrato y pecador, Él nos sorprendió con su respuesta. Vea lo que Él le dijo después del verso 7. Lea conmigo del verso 8 en adelante. Él le dice: ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adama o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar sus casas, dice Jehová. Todo parecía perdido. Ya no había oportunidad. Pero Dios extendió su mano. Como hoy Él extiende su mano y ruge, diciéndote: ven, camina conmigo. Olvídate de lo que hiciste. Olvídate cuán mal te has portado en la vida. Yo estoy aquí para recibirte. Ponte de pie. Inclina tu rostro, por favor. Saca un tiempo para reflexionar, porque yo voy a hacer un llamado. Yo estoy muy consciente, amado, que este tipo de mensaje no anima mucho a uno pasar. Yo he estado sentado ahí donde usted está. Yo sé que posiblemente si hubiésemos predicado este mensaje de que ven, recibe lo que Dios tiene para ti, y todas esas cosas, a lo mejor estaríamos muy dispuestos a salir corriendo de nuestras sillas, ¿ves?, para recibir. Pero resulta que nosotros no predicamos para agradar a las masas ni a las gradas. Nosotros recibimos un mensaje y lo compartimos como lo recibimos. Está de nosotros recibirlo o no. Está de nosotros responder a eso o no. Responsablemente delante de Dios, yo voy a hacer el llamado. Usted decide si recibe el mensaje o no. Primero quiero llamar a los que no le han entregado nunca su corazón a Dios, que han llegado como aquel pueblo, completamente destruidos, habiéndolo hecho todo mal, sin ningún tipo de esperanza. Pero si quieres, hoy el león de la tribu de Judá está rugiendo, llamándote a que arregles tus cuentas con Dios,
a que, y igual que si te has apartado, necesitas reconciliarte, este es el momento. Yo en tu lugar hubiese pasado ya. ¿Habrá alguien en esta mañana que esté escuchando el rugido de Dios? Y aquellos que estamos en la casa, pero sabemos que necesitamos más, que tengo que acercarme más, que tengo que vivir agarrado a su misericordia. El altar está abierto y el llamado en pie. ¿Habrá alguien en esta mañana? Yo no voy a insistir. Yo cumplí mi misión. Usted eligió. Oramos. Padre celestial y Padre bueno, Señor, te doy gracias por esta oportunidad hermosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque he dado de gracia lo que de gracia he recibido. Señor, mira este pueblo. Mira este pueblo, Señor. Tú has hablado con ellos, Señor. Trata con ellos, Señor. Trata con ellos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.